Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Y hoy vamos a ver un tema que se titula ¿De dónde vienen las pestes y cómo contrarrestarlas? Quiero basarme de un texto muy conocido por todos, que es el Salmo 91:3, que dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Quiero contarles otra historia más bien de David, que de cuando volvió a pecar contra Dios. En esta ocasión ya su pecado no fue con una mujer, ¿verdad? Como siempre se ha dicho que pecó con Betsabé. No. Ahora su pecado consistió en confiar en sí mismo, en confiar en la fuerza del hombre, antes que Dios. Y esta historia está narrada en el capítulo 24 del segundo de Samuel. Yo nada más le voy a leer el versículo 10, que dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Si alguien dice: bueno, ¿a poco es pecado censar a un pueblo? Bueno, pecado censar no, pero según con qué intención lo haga, sí. Aquí el pecado de David fue la mala intención que él tuvo. ¿Por qué? Porque su propósito de este censo, del censo que hizo, que mandó a hacer, era para ver con cuánta gente contaba para salir a la guerra. O sea, él quería formar un ejército numeroso a favor de él. Ahora, ¿dónde está su pecado? Bueno, en una forma rápida. Dentro de todas las batallas que tuvo Israel con diferentes reyes, casi la mayoría, más bien la mayoría de las victorias que Israel tuvo fue porque Dios les daba la victoria. O sea, Israel tomaba en cuenta a Dios, incluso hasta le preguntaban: ¿saldremos, subiremos a pelear con tal o cual enemigo, verdad? ¿No los entregarás en nuestras manos? Y Dios le respondía: sí, suban, que yo se los voy a entregar. Y bueno, subían confiados. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios y Dios les daba la victoria. Es más, hay muchas historias muy chuscas, ¿verdad? De cómo Dios peleaba, o sea, a través del viento, a través del granizo, a través de las avispas, ¿verdad? Cómo Dios peleaba a favor de su pueblo. Entonces, y David lo sabía. Pero, o sea, su pecado consistió en que ahora se le olvidó. O sea, en lugar de preguntarle a Dios o seguir confiando en Dios, y no lo hizo por siempre, nada más fue un momento, ¿verdad?, de abandonar a Dios, que ya no quiso confiar en Dios, sino quiso formar un ejército numeroso, según que ellos pues le iban a dar, que iban a ganar la guerra con bastante. Y sí, tuvo un gran ejército, porque resulta que en un lugar encontraron a 800,000 guerreros fuertes, y en otro lugar encontraron a 500,000. O sea que en total encontraron 1,300,000 guerreros, o sea, hombres fuertes. Por eso ¿por qué le pesó en su corazón? Precisamente al ver la cantidad, se dio cuenta que estaba confiando, ¿verdad?, en un ejército terrenal antes que en las misericordias de Dios. Y es más, estaba escrito, y se los voy a leer en Jeremías 17:5, que dice: Maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Y eso fue lo que hizo David. Su corazón por un momento se apartó de Dios, dejó de confiar en Dios, y puso su confianza en el hombre. En eso consistió el pecado de David, en poner su confianza en la fuerza humana y hacer a un lado el amor, ¿verdad?, y el poder de Dios. Y eso es lo que Dios no le agrada. ¿Se dan cuenta cuántas veces hoy en día el ser humano puede pecar, o más bien peca constantemente haciendo lo mismo? Porque hay muchos que ya están confiando en otras cosas, quizás en sus bienes, en sus riquezas, en su dinero,
están poniendo su confianza y como viven una vida cómoda económicamente, piensan que no necesitan de Dios. Hay mucha gente así. Otros, por ejemplo, los jóvenes confían en su fuerza. Se creen tan invencibles que piensan que ¿para qué necesitan a Dios si ellos pueden resolver muchas cosas ellos mismos? ¿Sí? No se dan cuenta, ¿verdad?, de que pues a Dios lo necesitamos en todo momento. Y otros también ponen su confianza en ídolos, en imágenes, en dioses extraños. Hay millones de personas así. Y no se dan cuenta que eso aira a Dios, enoja a Dios, cuando la gente hace a un lado a Dios y comienza a confiar en otras cosas. Por eso Dios se enojó con David, y como se enojó mucho, lo castigó. Fíjense que lo castigó. A través de un profeta le mandó 3 castigos. Le dijo que escogiera, hasta le dio nada más la oportunidad de que escogiera su castigo. Le dijo, ¿qué cosa quieres? Por cuanto has pecado contra mí. 7 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de persecución de tus enemigos, o 3 días de peste. Y bueno, David escogió la tercera. Dijo, bueno, mejor que yo caiga en manos de Dios y no de los hombres. Y pidió la peste. 3 días. Pero ¿para qué 3 días? Ni siquiera llegaron los 3 días. Dice la Biblia que el primer día murieron 70,000 hombres, o sea, personas. David estaba triste, porque decía, yo pequé contra ti, no estos inocentes. Sin embargo, pues Dios comenzó a derramar su ira a través de una plaga, de una peste meramente destructora, y comenzó a destruir a la gente. Bueno, ahora comenzamos a la respuesta. ¿De dónde vienen las pestes? Como dice nuestro tema, de esto que les acabo de decir. Vienen por ofender a Dios, por hacer a un lado a Dios, así como lo hizo David. Hizo a un lado a Dios, dejó, en que sea por un momento, dejó de confiar en Dios. Entonces le sobrevino este castigo. ¿Qué? Una peste, una plaga sobre toda la gente. Esta pandemia que estamos viviendo hoy en día es por lo mismo. Además, ya lo dije en otro video, ¿verdad? Que es por eso, porque la gente, tanto la gente como los gobiernos y aún los cristianos, han hecho a un lado a Dios y a su palabra. Ya han puesto su confianza en otras cosas. O sea, han dejado de confiar en Dios. Y Dios, eso el pecado subió ante su presencia. Dios se da cuenta, ¿verdad?, que ya no están confiando en Él. Y eso a Dios le molesta, le ofende, ¿sí? A David ni siquiera le dieron chance de que escogiera su castigo. Aquí a Dios no pregunta, sino que Él permite, ¿verdad?, que surjan estas cosas precisamente porque se le ha ofendido, haciéndolo a un lado. Mucha gente, miles de personas, hasta cristianos, están dejando de confiar en Dios. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo contrarrestar? ¿Cómo contrarrestar? ¿Qué hizo David para contrarrestar esa peste? Se los voy a leer. En el mismo capítulo 24 de 2 Samuel, el versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y escuchen bien, dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cómo contrarrestó David esa plaga? Al ver que estaban cayendo, ¿verdad?, muertos y muertos y muertos, miles de muertos. Entonces él decidió, aparte que se arrepintió de haber hecho a un lado a Dios, ¿verdad? Quizás pidió perdón y comenzó a clamar, y dice que Dios escuchó. Dice, la súplica de la tierra significa que no solamente él clamó, sino que todo el pueblo, toda la nación, toda la tierra, dice, los habitantes de la tierra clamaron a Jehová, buscaron a Dios. Entonces ahí es cuando Dios los escuchó y ahí terminó la plaga. Gloria al Señor.
Entonces, ¿cómo contrarrestar esta pandemia que ya tenemos encima, que estamos viviendo, verdad? Debemos hacer lo mismo, buscar a Dios, clamar a Dios, lo mismo que hizo David. Acuérdense, ¿verdad? Que esa peste llegó ¿qué? Por dejar de confiar en Dios. Entonces ahora necesitamos confiar en Él, buscar en Él, clamar a Él, gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo Dios nos puede librar del lazo del cazador y de la peste destructora? En el mismo Salmo da la respuesta. Cuando pongamos a Dios por nuestra habitación y que estemos habitando bajo su abrigo. Hasta en ese momento eso significa que estaremos confiando en Dios. Quiero terminar con un texto que está en Proverbios 3:26 que dice: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Aquí nos invita, ¿verdad? Que Dios sea nuestra confianza. Hermano, hermana que me estás escuchando. Yo no sé si habías dejado de confiar en Dios. Ahora, ¿verdad? La Biblia nos invita a confiar en Él. Acuérdense, maldito el hombre que confía en el hombre o en otras cosas. Debemos volver a confiar en Dios. Yo sé que muchas naciones, muchos cristianos de otros países, y yo se los agradezco mucho, sigan orando a Dios. Me han dicho a mí, me han dicho muchas personas, estamos orando, hermana, estamos ayunando, gloria al Señor. Síganlo haciendo, hermana, síganlo haciendo, hermano, allá donde estén en su país. Sigan buscando de Dios, nos humillemos delante del Señor, pidamos perdón porque quizás le hemos fallado a Dios, más que nada, sí le hemos fallado, hemos dejado de confiar, quizás nuestra confianza estaba puesta quién sabe en qué. Ahora necesitamos confiar al 100% en Dios. Y aquí, así como David fue escuchado, tenemos la esperanza que nosotros también Dios nos escuche. Y en el momento que Dios nos escuche, cesará esta pandemia. Ténganlo por seguro. Bueno, espero que les haya gustado y les ayude en algo. Que Dios los bendiga.